Buenos días, estudiantes de segundo año de secundaria. Quien les habla es la profesora Laura Karina León Chunga y tiene a cargo el curso de álgebra. En este primer tema lo que vamos a ver es la primera parte de teoría de exponentes. Y empezamos definiendo qué es lo que vamos a ver en este video. Vamos a ver definiciones y teoremas que estudian a los exponentes a través de las operaciones de potenciación y de radicación. ¿Sí? Entonces vamos a ver bastantes potencias y raíces. Sobre todo algunos teoremas que debemos cumplir para no cometer errores, sobre todo en el álgebra y en la matemática. Te ayudan bastante en lo que es el resto del curso de álgebra, ¿no? Y también de la matemática. Vamos a ver entonces lo que es la potenciación. Y si recordamos, en la potenciación es una operación básica, ¿sí? En donde existe una base, A, N viene a ser el exponente, y P la potencia, ¿sí? Pero A, que es la base, puede pertenecer a los reales, N, que es el exponente, a los enteros, y la potencia también a los reales. Ahora, vamos a ver un ejemplo, un caso sencillo. 7 al cuadrado es igual a 49. En este caso, la base es 7, el exponente es 2 y la potencia es 49. Sencillo. Y aquí hemos recordado lo que tú has visto en primaria quizás, ¿no? Definiciones importantes de la teoría de exponentes, sobre todo de la potenciación. Una de las definiciones importantes es la ley del exponente natural. ¿Sí? En este caso, observa que si una base se eleva a un exponente n, significa que esa base se está multiplicando n veces. Vamos a ver un ejemplo. 1/3 a la cuarta. Significa que este 4, que está como exponente, me indica el número de veces que se multiplica la base. Es decir, 4 veces. 1/3 por 1/3 por 1/3 por 1/3. 4 veces. Y eso me da como resultado 1/81. También tenemos una base negativa. En este caso, menos 2 al cubo. En este caso me quiere decir que 3, ¿sí? El exponente 3 es el número de veces que se está multiplicando menos 2. Es decir, menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Cuánto es? Menos 8. Y el segundo o la segunda definición que conocemos aquí, que tú de seguro que ya lo conoces, es el exponente 0. En el caso del exponente 0, significa que toda base elevado a la 0 es igual a 1. Pero aquí hay una condición. X debe pertenecer a los reales menos el número 0. ¿Por qué no puede ser X0? Porque 0 a la 0 no es 1, no existe. Ya es indeterminado. Entonces, cuando te dan 0 a la 0, tú debes poner indeterminado. Solamente X puede tomar los números reales, ya, valor de los números reales. Aquí tenemos 4 ejemplos. 4 a la 0, 1, 3 a la 0, 1, 1000 a la 0, 1 y menos 2 a la 0, 1. Facilita esta segunda definición. La tercera definición, exponente negativo. En el caso del exponente negativo, observa que, mira, este exponente negativo se convierte a positivo siempre y cuando la base se invierta. Es decir, si acá es X, acá será 1 sobre X. ¿Por qué 1? Porque aquí se sobreentiende que X está dividido entre 1. Entonces, este 1 pasa arriba y este X pasa abajo. Y el exponente se volvió positivo. Entonces, cada vez que tú quieras transformar un exponente negativo a exponente positivo, tienes que invertir la base. Ejemplo, ¿ya? 3 a la menos 2. Yo quiero convertir este exponente negativo a positivo. Invierto la base. La base es 3 sobre 1. Entonces, acá será 1 sobre 3. Y este exponente negativo se convirtió a positivo.
y resuelvo 1 sobre 3 al cuadrado es 1/n. En el segundo caso, tengo menos 2 a la menos 3. Este menos 3, que es exponente negativo, significa que debe invertir la base. Entonces ya no te queda menos 2, sino 1 sobre menos 2. Y este exponente negativo se convierte en positivo. Y yo sé que he visto que menos 2 al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2, menos 8. Ya está. Y en el último caso tienes 1/3 a la menos 4. ¿Qué significa este exponente negativo? Que invierte la base. Ya no va a ser 1/3, sino 3 sobre 1. Aquí está. El 1 se sobreentiende y todos este exponente menos 4 se convierte en positivo, más 4. Y 3 a la cuarta es 81. Ahora vamos a ver algunos teoremas que tienen que ver con la potenciación. Estamos viendo hoy solamente la potenciación. Por eso esta es la primera parte de teoría de exponentes. Aquí vamos a ver lo que es bases iguales. ¿Qué pasa si multiplicamos bases iguales? En el caso de la multiplicación de dos bases iguales o más bases iguales, los exponentes simplemente se suman. Ejemplo, vamos a ver 3 a la cuarta por 3 al cuadrado. En este caso, las bases son iguales, entonces y se están multiplicando. Ojo, es multiplicación, no dice suma, no dice resta. Es exclusivamente en la multiplicación. Entonces digo, como las bases son iguales y se están multiplicando, se pone la misma base y se suman los exponentes. 4 más 2, 6. 3 a la sexta. Si quieres resuelves eso, ¿no? Ahora vamos a ver a la inversa, ya en retrospectiva. Entonces te quedaría x a la n más 4. Observa que n más 4 ya me está indicando que ha sido una multiplicación de bases iguales. Quiere decir que yo lo puedo separar x a la n por x a la cuarta. Igualmente en el tercer ejemplo, veo una multiplicación de bases iguales, los exponentes los sumo. 4 más 3, 7. Y en el último caso, x a la a más c tienes. Entonces yo puedo separarlo porque esta suma me indica que ha sido una multiplicación de bases iguales. X a la a por x a la c. Entonces hemos visto este teorema de dos maneras, ¿sí? Cuando yo los puedo sumar o cuando ya están sumados y yo los puedo separar. En el segundo caso vamos a ver la división de bases iguales. ¿Qué pasa si yo tengo bases iguales pero se están dividiendo? Simplemente aquí los exponentes se restan. Es todo lo contrario a la multiplicación. Entonces vamos a ver ejemplos. 3 a la cuarta entre 3 al cuadrado. Bases iguales, se pone la misma base y se resta. 4 menos 2, 2. Y 3 al cuadrado ya sé que es 9. Ahora, vamos a ver este mismo teorema, pero ¿qué pasa si ya está resuelto? X a la x menos 3. Observa que acá se están restando. Por lo tanto, aquí ha sido una división de bases iguales. X a la x entre x al cubo. ¿Sí? Entonces, he usado el mismo teorema, pero al revés. Cuando ya se restan, observo que se están restando los exponentes, es porque ha sido una división de bases iguales. En el tercer caso, 5 a la quinta entre 5 al cubo. Bases iguales, se pone la misma base y se restan los exponentes. 5 menos 3, 2. Y el último caso, x a la 2x menos 1. Observa que se están restando los exponentes. Quiere decir que ha sido una división de bases iguales. X a la 2x entre x a la 1, que se sobreentiende. Ahora vamos a ver el segundo teorema, que es la de los exponentes iguales. ¿Qué pasa si yo ya no tengo bases iguales, sino exponentes iguales? Para una multiplicación, yo lo puedo poner así. Mira, observa el teorema. A a la n por b a la n. N y n son iguales los exponentes, pero las bases son diferentes.
Entonces, en este caso puedo hacer un solo exponente, porque como son iguales se vuelve uno solo. Pero A y B, ¿qué pasa con A y B? Se multiplican. A por B. Entonces, si miramos el primer ejemplo, x a la cuarta por y a la cuarta por z a la cuarta, ¿a qué es igual? Pues como tienen todos el mismo exponente, puedo poner un solo exponente y multiplicamos las bases, x por y por z. Igualmente en el segundo ejemplo, mira, el segundo ejemplo ya tienes un solo exponente. Vamos a hacer al revés. Cuando tienes 5 por b, todo elevado al cubo, este 3 se puede formar, ¿no? O se puede utilizar en forma distributiva sobre 5 y sobre b. Te quedaría 5 al cubo por b al cubo. Y en el tercer caso, m al cuadrado por q al cuadrado por p al cuadrado, te queda m por q por p todo al cuadrado en uno solo. Y el último caso, en menos 2 a la cuarta por x a la cuarta. Este menos 2 a la cuarta es 16, x a la cuarta. Y si vemos la división de exponentes iguales, en este caso, los exponentes son iguales, pero las bases son diferentes, se puede poner una división de bases, ¿sí? Pero el mismo exponente, ¿sí? En un solo exponente. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Mira, tienes p al cubo y q entre q al cubo. Como se están dividiendo y tienen el mismo exponente, puedo poner una sola división. P entre q, todo elevado al cubo. En el segundo caso, 3 entre 7 al cuadrado. Aquí ya está uno solo, tú lo vas a poner 3 al cuadrado entre 7 al cuadrado. 3 al cuadrado 49, perdón, 3 al cuadrado 9 y 7 al cuadrado 49. Lo resuelvo. Y finalmente, x a la cuarta entre 2 a la cuarta. Como tienen el mismo exponente, puedo poner una sola división. X entre 2, todo a la cuarta. Y por aquí tenemos 3 entre 5, todo al cubo. Sería 3 al cubo entre 5 al cubo. Entonces, cuando tengo exponentes iguales, tanto para la división como para la multiplicación, yo puedo hacer uno solo. Un solo exponente. El tercer teorema es el exponente de exponente. Observa que tienes una base entre cada signo de agrupación, corchetes, paréntesis y llaves. Y tienes exponentes allí, m, n y n. P. ¿Qué haces con los exponentes? Se multiplican, m por n por p. Entonces, cuando tú tienes exponente, de exponente, de exponente, y entre cada exponente hay un signo de agrupación, se multiplican. Entonces me quedaría, por ejemplo, 3 al cuadrado todo entre paréntesis elevado al cubo. Como observa que hay signo de agrupación, los exponentes simplemente se multiplican. 2 por 3, 6. Te queda 3 a la sexta. Y eso es 729. Por ejemplo, acá, x a la 2 por 5 significa que ha estado de esta forma. Entre paréntesis, entre llaves y corchetes. En el siguiente teorema tenemos la raíz de una potencia. Observa que esta raíz de n, de esta potencia a la m, se puede convertir en un exponente fraccionario. Y para este caso, observa que m, que es el exponente, pasa como un numerador y n, que es el índice, pasa como denominador. Entonces, cuando tú tengas una raíz, se puede convertir en un exponente fraccionario. Ya, si este fuera 1, acá fuera 1. Y si este fuera 2, este n va 2. Vamos a ver ejemplos. M a la 5 tercios. Aquí tienes. Es como si este 3 pasa al índice y este 5 pasa como exponente. Acá te lo dan como raíz. Entonces tú lo vas a convertir a fracción. 3 pasa como numerador y el 2 de aquí pasa como denominador. Y acá tienes unos teoremas que se hacen o se van a utilizar siempre y cuando tengamos estos casos, que ya más adelante lo veremos. Pero ahí está la fórmula. Se divide m entre n, p entre n y q entre n. Y acá te quedaría, en el segundo caso, a la n.
Hasta ahí nos vamos a quedar en la teoría. Hemos visto solo